El siguiente podcast es una producción de Medios UNT. Incluye testimonios e historias de nuestra comunidad. Bienvenidos a Cátedra Abierta, un espacio destinado a todo público. A partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Hola y bienvenidos al segundo episodio de Cátedra Abierta, un espacio protagonizado por voces universitarias que se encargan de cuestionar e investigar temas que han marcado la historia argentina. El día de hoy nos encontramos revisando el tema Proceso de Reorganización Nacional, que usurpó al gobierno del Estado argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. La noche más oscura de la historia argentina comenzó el 24 de marzo de 1976. Fue la primera vez en que las tres fuerzas, la Armada, la Marina y el Ejército, unieron sus deseos de poder para usurpar al gobierno de la República e instalar, bajo la idea o bajo la excusa de una guerra antisubversiva, un modelo de desaparición y de muerte que azotó a toda la sociedad argentina sin ningún tipo de discriminación. Hoy, el hablar de dictadura es sin duda una muestra de que esos días de terror y de miedo que azotaron al país quedaron atrás. Es por esa razón que nuestra mayor obligación es cultivar esa memoria y detener al olvido. Hoy estamos en el Archivo Histórico y estamos con Rubén Kotler, que es profesor de la Universidad Nacional de Tucumán, historiador y sobre todo una persona que investigó a fondo el proceso de la dictadura mucho más allá de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Y es por eso, Rubén, te quiero preguntar, 1976, el 24 de marzo, ¿cómo era ese contexto que recibió a la peor dictadura que tuvimos en Argentina? Para hablar del 24 de marzo de 1976 nos tenemos que remontar a la dictadura que le antecedió, que es la dictadura instaurada en Argentina el 28 de junio de 1966, con Onganía a la cabeza y que depuso al gobierno democrático de Arturo Illia. Pero también hay que hacer la aclaración que en la Argentina durante el siglo XX no hubo uno o dos golpes de Estado, sino que tuvimos 6 interrupciones de la democracia institucionalizada, como la conocíamos a partir de la Ley Sáenz Peña en 1912, el primer golpe de Estado en 1930, el que inauguró ese ciclo de golpes de Estado y de interrupciones institucionalizadas a la democracia. En ese sentido es importante destacar esto porque se piensa que el 24 de marzo de 1976 fue un fenómeno único, que al mismo tiempo tuvo su correlato en otros países como en Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, es decir, las dictaduras latinoamericanas que azotaron a todo el continente tuvieron que ver con la implementación de un modelo económico, social, político, cultural, de lo que vulgarmente llamamos neoliberalismo. Eso vino a afianzar quizás el último golpe cívico, eclesiástico, militar, el 24 de marzo de 1976, pero fue en todo caso el último capítulo de esa serie de interrupciones a la democracia. Y menciono a junio del 66, con ese golpe encabezado por Juan Carlos Onganía, al que le siguió Livingston y Lanusse, porque afectó particularmente a la provincia de Tucumán. En 1966, tras el golpe, se van a cerrar 14 fábricas azucareras, siendo los ingenios azucareros el motor de la economía tucumana, y tuvieron que emigrar de la provincia un tercio de la población. Se calcula que entre 150 y 250.000 tucumanos tuvieron que emigrar de la provincia, de una población que tenía aproximadamente 770.000 habitantes. Todo este correlato se dio también con la intervención en las universidades. Argentina en ese momento contaba con pocas universidades nacionales y fueron intervenidas militarmente, intentando imponer programas de estudios, intentando imponer una serie y una cantidad de cosas e intentando cerrar lo que en ese momento era importante para, en el caso de Tucumán, la Universidad Nacional de Tucumán, que eran las residencias y los comedores, que le permitía a muchos estudiantes que venían de otras provincias, siendo Tucumán, la UNT, la única universidad del NOA, poder estudiar. En ese sentido,
esa interrupción democrática por parte de Onganía y el ejército y estos hechos que estoy mencionando, como es el cierre de los ingenios azucareros y la intervención en la universidad, dio paso a una serie de resistencias obrero-estudiantiles que surgen en esos años. Por un lado, los obreros resistiendo el cierre de los ingenios azucareros, de las fábricas que daban vida a pueblos enteros como Santa Lucía, Villa Quintero, San José, etc. Y por otro lado, de los estudiantes resistiendo también la intervención en las universidades y por la democracia. En este sentido, en esos años hubo muchas... Esto en el 66 y en los años que siguieron hasta el año 72. En Tucumán hubo 3 momentos de esa resistencia que se conoce como los tucumanazos. El primero en mayo del 69 con el Córdoba, paralelo al Cordobazo. Claro. Tucumán tuvo su primera experiencia de revueltas obreros estudiantiles. El segundo en noviembre de 1970, donde los estudiantes van a ocupar con barricadas toda la ciudad, 90 manzanas de la ciudad ocupada por barricadas que hacen los estudiantes. Y van a conseguir no solamente que el comedor universitario, la dictadura de ese momento, no cierre los comedores, sino que abra nuevas plazas del comedor universitario. Y luego en junio del 72, con lo que se conoció el Quintazo, y donde es asesinado un estudiante salteño de nombre Víctor Villalba, donde los estudiantes también van a volver a resistir los embates de esa dictadura. Y es importante mencionar esto porque la dictadura instaurada el 24 de marzo de 1976 vino a poner fin y a coartar ese movimiento de resistencia obrero-estudiantil para el caso de Tucumán. También entendiendo todas las huellas que entonces dejó este episodio, no solamente en Argentina, sino también en el resto de Latinoamérica, las marchas que hasta el día de hoy tienen lugar en nuestro país, el accionar de las obras de mayo, que a día de hoy ya van encontrando 139 nietos, nos gustaría preguntarle, desde su experiencia, ¿por qué esta fecha cobra mayor significado para la sociedad en la actualidad? Es una fecha que es permanentemente desde la salida de la dictadura, el 10 de diciembre de 1983, cobró relevancia porque fue la expresión de la sociedad diciendo nunca más. ¿Nunca más a qué? Nunca más a un golpe militar, pero nunca más también a una forma de instaurar un modelo a través de la represión, de la desaparición forzada de personas, de la tortura, del secuestro, de las fosas clandestinas o de arrojar personas vivas al mar, como hizo esa última dictadura. Fue tan feroz y fue tan cruenta el accionar de esa dictadura que una gran parte, yo diría, una enorme parte, una enorme porción de la sociedad dijo nunca más. Por eso cada 24 de marzo se va resignificando a medida que van pasando los años, en algún punto por la exigencia de memoria y verdad y justicia, que son las banderas históricas del movimiento de derechos humanos, que implica a madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, más tarde hijos, como agrupaciones emblemáticas dentro de esa lucha, y después con avances y retrocesos. Durante el alfonsinismo tuvimos las leyes de obediencia debida y punto final, que pusieron en suspenso los juicios que conocimos en esos primeros años y que hoy a través de la filmografía podemos ver lo importante que fueron, como la película 1985. Sí. Y después los indultos del menemismo en los años 90, que también pusieron en alerta a la sociedad de que no podía haber una convivencia entre quienes habían cometido delitos de lesa humanidad porque encaraban o eran representantes o eran delegados de lo que era el Estado argentino manejando el aparato represivo. Y después, a partir del 2003, con la reapertura, digamos, de los juicios que vinieron de algún modo a poner un poco también de solventar, si se quiere, esa demanda de justicia, ¿no? Entonces, en ese sentido, los juicios, por un lado, empezaron a demostrar que aquello que se denunciaba era verdad, y sostener la memoria para que esto no vuelva a repetirse. Y hoy en día, vos dijiste, el discurso de hoy en día, que nosotros en ese momento afirmamos la expresión nunca más, que creo que la mayoría de los argentinos está, pero también hay otra porción que existe un diálogo, otra porción de Argentina que siempre hay un diálogo permanente. Lo vemos en el gobierno de Alfonsín con los juicios, después de Menem con los indultos. Hay como una idea que todavía no llega a comulgarse finalmente. Creo que para la mayoría de la sociedad es un discurso que es un pilar fundamental en nunca más, pero todavía se lo sigue atacando, se lo sigue intentando mostrar o hablan de una historia completa. ¿Por qué sucede desde tu punto de vista esto? ¿Por qué todavía seguimos rediscutiendo o si es importante o no seguir en esa discusión? Esa discusión y dar los argumentos de por qué sostenemos nosotros que nunca más debe volver a repetirse. Es importante destacar que los discursos que van a confrontar con ese nunca más
parten desde el 24 de marzo de 1976. Y como yo dije, la Argentina vivió durante el siglo XX 6 golpes militares. Las torturas o las salas de torturas con la picana, lo que conocemos como la picana eléctrica, no fue inaugurada en 1976, fue inaugurada en los años 30, en 1930, con el golpe de Uriburu, el primer golpe de Estado que tuvo la Argentina en el siglo XX, para que tengamos también magnitud de dónde surge todo esto. Obviamente los relatos, y todos son dueños y libres de poder sacar sus propias memorias y tener sus propios relatos. Pero yo creo que es importante poder explicarle a los jóvenes, sobre todo a las jóvenes generaciones, que están muy lejos ya, ni siquiera del 24 de marzo, del 10 de diciembre de 1983, la necesidad que tenemos de que el Estado no sea un ejecutor represivo, sino que el Estado sea un mediador en el esquema de justicia. Los familiares, las organizaciones de derechos humanos nunca clamaron por venganza, siempre exigieron memoria, verdad y justicia. Nunca cometieron acciones particulares para vengar la desaparición o el asesinato de sus familiares, y en ese sentido me parece que el proceso argentino, bien entendido el término proceso como proceso histórico, lo que hizo fue justamente llevar con todo el peso de la ley, pero con la ley en la mano, a los responsables de lo que hoy ya se considera fue un genocidio. Y esa forma de llevar, utilizando la ley, ¿cuáles son los desafíos que hoy todavía siguen esos juicios de verdad? Y los desafíos que tenemos por delante son el seguir exigiendo la apertura de todos los archivos de la última dictadura cívico-militar, el juzgamiento de los cuadros medios inferiores del ejército que todavía siguen activos. Sabemos, digamos, que el aparato represivo no fue desarmado, y ahora lo estamos viendo como el aparato represivo, en manos de un gobierno que recurre a la represión para aplacar la protesta social, termina siendo criminal, porque termina dejando víctimas, fatales o no, pero termina dejando víctimas, como conocemos como el caso del fotógrafo Pablo Grillo, o como la jubilada que fue reprimida días pasados en las inmediaciones del Congreso. En ese sentido, la demanda es el cumplimiento de la ley, pero también del respeto por los derechos humanos, que a escala global fueron sancionados ya a la salida de la Segunda Guerra Mundial y que todavía son puestos en cuestión. Se trata que cada uno de nosotros tiene que tener garantizado la libertad de expresión, la libertad a la vida, la libertad a un desarrollo social posible, a casa, a vivienda, a trabajo, a educación, a salud, que es lo que se pone permanentemente en cuestión. Se puso en cuestión en los 90, se puso en cuestión recientemente durante algunos gobiernos en los últimos años, y se pone en cuestión hoy. Entonces lo que está en tensión no es solamente el pasado, sino también el presente. La instalación de un modelo que remite a un viejo modelo que ya se intentó aplicar a sangre y fuego, no desde el 76, no desde el 75, sino mucho antes. Y con discursos muy similares. Bueno, hablando también de este proceso que tenemos en Argentina por el respeto de nuestras libertades y las garantías constitucionales que son pasadas por delante en estos procesos, la lucha por nuestra memoria, la verdad, la justicia, nos gustaría entonces preguntarle cómo podemos nosotros garantizar que la memoria histórica del 24 y los derechos humanos sigan siendo una prioridad no solamente para las generaciones actuales, sino que también para las futuras. En primer lugar, yo creo que esto que están haciendo ustedes, que es poder abrir un espacio de cátedra abierta para salir del ámbito de la universidad y poder explicarle a la comunidad todo lo que fueron estos procesos, pero explicarle también a los jóvenes. Seguir temando con la cuestión de la educación, que cumple un rol fundamental en todos los niveles, desde el jardín de infantes hasta la educación superior, y buscar con las herramientas nuevas que tienen las nuevas generaciones, las redes sociales o los discursos que se hacen a través de TikTok o de Instagram, buscar la forma de poder llevar y de poder explicar lo más claramente posible por qué seguimos sosteniendo que nunca más puede haber un Estado que reprime, un Estado que violenta los derechos humanos, un Estado que prioriza los intereses económicos de unos pocos por sobre las necesidades y los derechos de la mayoría. Entonces, muchísimas gracias. Ya cerrando, me gustaría preguntar si es que tendría una última reflexión para las personas que nos están escuchando.
Yo creo que hay que seguir insistiendo con memoria, verdad y justicia, y no hay que tenerle miedo a la militancia. Hay que defender, los derechos se defienden, no se defienden solamente en los papeles, sino también se defienden en la calle, y cuando hay que salir a la calle, no hay que tenerle miedo a salir a la calle y saber que en la pluralidad y en la diferencia podemos construir cuestiones comunes. Defender la educación, defender la salud, defender el Estado de Derecho me parece que es fundamental para poder seguir pensándonos como sociedad y no desde el individualismo, que es lo que se nos propone, en el que ganan unos poquitos y una inmensa mayoría quedan por fuera del sistema. Deberíamos también hacer una composición entre lo que ustedes decían, las nuevas herramientas como nueva generación y también tomando la lucha, tomando la calle. Y teniendo ganas de hablar. El expresarnos, el tomar conciencia de quiénes somos y de dónde venimos es lo que nos va a permitir todavía alimentar esa memoria. Porque el olvido es lo más feo que le puede pasar a la persona. Imaginémonos el olvido de la historia y lo que puede suceder. Yo creo que dentro del ámbito universitario recordar a personas que pasaron por la universidad y que fueron reprimidas. Yo mencionaba a Víctor Villalba, pero tenemos a Juan Francisco Carrera, a Enrique Sánchez. Estoy mencionando algunos poquitos nombres de gente, de los tantos que tenemos acá. Y de un trabajo silencioso que implica volver a poner esos nombres en la memoria colectiva. Ellos no se jugaron la vida simplemente por cambiar la sociedad, sino por poder también defender los derechos que se habían conquistado. Y ya para finalizar, el mensaje que nosotros queremos dar es que la memoria se cultiva de esta forma. Quizás la militancia o el hecho de ir a una calle o ir a una asamblea no te gusta, pero el hablar, el discutir, quizás enviar un mensaje o incluso conocer de dónde venimos es la mejor forma de cultivar la memoria y no dejar morir el pasado. Hoy y para siempre decimos nunca más. Fue una producción de Medios UNT.